Bienvenidos y bienvenidas, esta es otra edición de Final Abierto y hoy vamos a dedicar unos minutos de este programa a hablar del Día de la Memoria, de la Verdad y de la Justicia. Además, en el programa de hoy vamos a estar charlando acerca de las cuestiones de hábitat en la ciudad de Corrientes, los asentamientos, los desalojos y también cómo crece la ciudad en términos habitacionales. El doctor Ricardo Colombi, en Final Abierto. Una entrevista sin filtros, directa, con definiciones picantes y con frases fuertes. El senador Ricardo Colombi está con nosotros en Final Abierto, obviamente para hablar de todas las cuestiones y de todos los temas en tiempos de pandemia en un año electoral. Senador, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación y es un gusto estar acá con ustedes. Estuvimos hablando un poco de la cuestión de la pandemia, ¿no? Y preguntarle, ¿es posible hacer actividad política? ¿Es posible tener un año electoral en medio de la situación que estamos viviendo? Todo es posible, con los recaudos necesarios, con los cuidados, la planificación, la estrategia política, todo es posible. Así como se hace deporte, por ejemplo, que tanto nos gusta a nosotros, como se realizan actividades sociales, culturales, laborales. Si se trabajan las empresas, las industrias, las fábricas, los frigoríficos, bueno, también se puede hacer, por supuesto, no de la forma que se venía haciendo hasta marzo del año pasado. Hay nuevos indicadores, caminos, estrategias, pero la acción se puede hacer. ¿Qué lectura hace de lo que ha sucedido con el ministro Cardoso y la cuestión de las vacunas? Bueno, yo decía la vez pasada que, por un lado, si se ha producido un error en el tema, en el mecanismo de traslado de las vacunas y demás, bueno, tendrán que tomar las medidas si creen conveniente o no. Ahora, esa cuestión quedó muy por encima de la salud misma de la persona, es decir, que tuvo su problema de salud, lo tuvo, que no es la primera vez que la tiene. Entonces yo creo que indudablemente hoy la vida de una persona en cualquiera, no solo esta situación, no vale prácticamente nada ante la situación de las redes sociales, ¿no? ¿Cree que hubo una utilización política del hecho en sí? Y por supuesto que se va a aprovechar. Pero también es cierto que hay que clarificar totalmente, creo que se está clarificando, ha sido clarificado el sistema de traslado y dónde iban las vacunas y demás, así que me parece que si en ese sentido es satisfactoria, bueno, y si no, hay denuncias judiciales y será la justicia la que determine la última palabra, ¿no? ¿Lo banca Cardoso en el sentido de que no renuncie, de que no se vaya del gabinete? Mirá, el trabajo que ha hecho ha sido muy importante. Yo no he hablado con él después de su enfermedad y parece que ya volvió a trabajar y esta es la decisión de él. La decisión de él de continuar o no es personal. Si hubiese pasado usted como gobernador y este hecho en sí, ¿qué hubiese hecho? Yo tomaría las mismas medidas de respaldar el tema de la función y bueno, si en este caso ha habido un error, y bueno, analizar si ese error es factible de pedir o no la renuncia. ¿Pero cree que hubo un error o no? Y no sé si hubo un error. Yo creo que en ese sentido el tema de las vacunas, yo no sé, dice que si aguanta la temperatura, no aguanta, si todo ese procedimiento es posible de que la vacuna esté protegida, bueno, se cuestionará por qué se llevó en camioneta. Doctor, le hago una consulta respecto a la toma de decisiones. Desde que empezó la pandemia se fueron tomando decisiones en diferentes niveles, la nación tomaba algunos, la provincia otro, y de un tiempo a esta parte los intendentes han tenido cierto juego en la toma de decisiones respecto a sus localidades y queda ahí a veces en tensión qué decide la provincia y qué pueden decidir los intendentes. ¿Le parece? Todavía. Bueno, ¿cómo ve esta negociación, si se quiere, o esta tensión en la toma de decisiones? Bueno, yo creo que en ese sentido siempre fue crítico de la actitud de los intendentes, ¿no? Siempre ustedes me habrán escuchado decir que hemos establecido pequeños tiranos en muchas ciudades.
Si ya los controles de ingreso a la provincia estaban determinados con todas las medidas de hisopado y demás, ya la circulación dentro de la provincia tiene que ser libre. Y voy a poner un ejemplo que ocurre en esta ciudad. Nosotros que venimos constantemente al interior entramos libremente, sin ningún tipo de control. Pero cuando volvemos a nuestra ciudad, o el que va de acá, es como si fuese un presidiario o una persona buscada, tiene que ir con el hisopado 48 horas antes negativo. Es imposible. Entonces, ¿cómo se va a reactivar la economía? Dice el turismo, listo, está bien, el turismo. Pero ¿cómo va a entrar? Bueno, ahora el turista entra sin hisopado, que es una contradicción también. El turista puede entrar y uno de la provincia no puede. Si vos te querías a Mercedes, si no tenés hisopado, no entras. Si no pasa solo en Mercedes, pasa en varios municipios. Por eso te digo. Entonces, me parece que ahí tiene que haber una decisión única desde la provincia y que rija para todos los municipios. ¿Le gusta o no a los intendentes? ¿Le gusta o no le gusta? Y es un tema de diálogo político con los intendentes, esto de decir, bueno ¿cómo yo podemos siempre le digo a algunos, cuestión? ustedes le está creciendo el pelo de tirano y se enojan, pero le cargaba a un vecino intendente, le digo, mirá, yo soy deportista y había un equipo ahí en la zona local que venía bien en un torneo regional, le digo, vamos a ir con 4 colectivos, bombo y todo, para que le cargué, ¿no? Y vamos a entrar y vamos a entrar. Digamos, te vamos ya a tu equipo, le digo, de la ciudad. Bueno, puso todos los, mentiras, no fuimos, pero todos los controles los profundizó. Pero una anécdota, yo creo que la circulación dentro de las ciudades, dentro de la provincia, tiene que estar totalmente libre. Pero además estamos por entrar a un año electoral, que implica movimientos de todo tipo. Pero no solo el año electoral, el comercio. Está bien. Los viajantes no pueden entrar a la ciudad. La mercadería, que tanto cuidamos la salud, todo lo que es transporte de medicamentos, la tienen que hacer en la ruta, en el pasto. Exactamente. Entonces, los camiones que llevan comida, mercadería, bueno, salvo los de frío, pero el resto tienen que hacer el transbordo en el ingreso. Pero está hablando usted de la salud física, también está la salud mental, que no se habla mucho, pero hay gente que tiene que esperar detrás del vallado para saludar a los abuelos, a los padres. Eso es peor. Entonces, la cuestión... Nosotros lamentablemente tuvimos ayer una desgracia en mi club. Nosotros veníamos todo un año, hasta el año pasado, con más de 600 chicos haciendo práctica deportiva. Teníamos psicólogos, asistentes sociales, nutricionistas, preparadores físicos. Un año dejaron de hacer. En ese año la violencia familiar, claro, se pierde el abuso, todo eso generó muchísimos problemas. Ayer lamentablemente un niño de nuestras divisiones infantiles tomó la decisión, 12 años, de perder la vida. Entonces, ¿por qué? Tal vez si hubiésemos estado un año hubiese estado contenido ahí, ¿no? Contenido estaba, y en un año... Pero le menciono la cuestión de la campaña electoral porque ahí se va a dar de nuevo una contradicción si sí se permite que haya movimiento de dirigentes en los distintos lugares del interior y tenemos problemas con la familia, tenemos problemas con la provisión de alimentos, con la provisión de medicamentos. Sí, no, yo creo que para mí la circulación dentro del territorio provincial, bueno, te decía, nosotros acá ingresamos cualquiera que venga al interior. Sí. Pero si vos te querés ir a cualquier ciudad del interior, no tenés que llevar hisopado 48 horas antes, negativo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo está preparado para este año electoral? En lo personal le pregunto. Estamos bien, estamos trabajando, estamos ajustando las tuercas que hay que ajustar. ¿Hay tuercas flojas? Y siempre hay tuercas flojas. ¿Dónde, por ejemplo? Y en todos los aspectos, dentro del partido, fuera del partido, en las ciudades, a cuestión provincial, siempre hay que ir ajustando un auto como corre. Un auto bien puesto, para que esté bien puesto en la pista, tiene que tener todo bien ajustadito, todo bien en cero. ¿Y usted es mecánico o es chofer? Y yo soy acelerador. ¿Él? Acelerador. ¿Cómo está funcionando eso? Pero por ahora regulando. Regulando dice, pero hay algunas discusiones que se dan sobre todo en lo mediático, ¿no? Le cito, Casani, Canteros. Está bien, pero ese tema de candidaturas que hoy por ahora están dentro de ECO, y todo tiempo pueden aspirar, de ahí a que sean dentro de ECO, fuera de ECO, es otra cosa. Dijo por ahora. Y claro, porque a lo mejor no se dan o no quedan dentro de ECO y se van por afuera. Esas discusiones hoy están ¿Existe dentro. esa posibilidad o no? Porque
Y lógica. Muchos, entre los que me incluyo, como que subestimamos esa situación. Digo que esto forma parte de las negociaciones políticas y demás, pero que llegado el momento, nadie va a sacar los pies del plato como habitualmente se dice. Y mira, hay candidaturas que están más avanzadas que otras. Así que en todo caso, quienes han lanzado esa candidatura tendrán que resolver si siguen o no siguen. Pero lo concreto, esto igual que las PASO. En las PASO se puede presentar cualquiera y no le podemos impedir que se presente. Después se verá si la sociedad, el ciudadano, el votante, a quién prioriza su voto. Y bueno, esto ocurre lo mismo. Ahí está hablando de canteros. De Cantero, de Casani, de quien quiera ser candidato. Lo que avanzó más con la candidatura es Canteros. Y sí, lo que más avanzó. Si quiere ser, nadie le puede impedir. Ahora, pero por fuera dentro de ¿va a ECO, ser por ECO o fuera de ECO? No, ECO va a tener un solo candidato a intendente. Bueno, esa es una definición importante. Yo ya lo dije hace rato. ¿Que va a ser Tassano? Y no sé si va a ser Tassano. ECO va a tener un solo candidato. Bueno, el ministro Viñolo dice que tarde o temprano la UCR va a definir la fórmula de... Pero hoy no tenemos todavía un candidato a intendente. ¿Puede ser Tassano? Puede ser. ¿No puede ser? También no puede ser. El otro día usted dijo por radio que puede ser, que va a ser sí o sí un candidato de la UCR, pero no necesariamente Tassano. Por supuesto, nosotros vamos a llevar la candidatura a intendente en las ciudades donde somos gobierno, llámese Capital, llámese Goya, llámese Bellavista, llámese Cruzucuatiá, Montecasero, Sauce. Ahora, si hay un candidato de algún socio que mide más que el candidato radical, será sujeto de análisis y veremos cómo se resuelve la cuestión. Doctor, el error que no podemos cometer es encerrarnos en sí mismos. La soberbia, la ceguera y pensar que todo está bien cuando hay que ver que no todo está bien. Cuando hay que corregir muchas cosas, que hay que escuchar al ciudadano. El error que por ahí tienen algunos dirigentes es que piensa que la gente va a actuar como piensa él. Y es un grave error. Nosotros tenemos que actuar como piensa el ciudadano. ¿A quién va dirigido? Como piensa, y ustedes son inteligentes, como piensa el votante. Como piensa el votante. ¿Quién vota? Yo puedo aspirar a que él sea mi candidato, pero es mi voto. Pero para que él gane tiene que tener voto de 130.000 correntinos capitalinos. Ahora, usted dice que hay funcionarios de aire acondicionado, es decir, que están... Bueno, está bien, pero usted cree que... Y lo va a seguir habiendo si no... Bueno, hasta el día de diciembre va a seguir habiendo, después no sé. Pero es porque también el gobierno lleva mucho tiempo y como que se aburguesaron. Exactamente, entonces tenemos que retroalimentarnos, tenemos que reinventarnos, tenemos que recuperar el contacto con los sectores. ¿Qué es ECO? Ustedes siempre me escucharon decir a mí que ECO, primero que una alianza política, una alianza social. ¿Y esa alianza social con quién lo hicimos? Con la ciudadanía, con los sectores representativos, institucionales, con la gente de la cultura, del deporte, del trabajo, de la producción, de laboral, con todo eso hicimos. Bueno, todo eso tenemos que volver a potenciarlo porque no está bien esa cuestión. Ahora, esa relación no está bien. Entonces tenemos que volver a rearmarla y a volver a tener el apoyo y la credibilidad que siempre tuvimos del sector social. Porque si pensamos que desde el punto de vista político exclusivamente los resultados van a ser favorables, yo tengo mis dudas. A mí me habrá escuchado decir usted por ahí que a mí me parece que también por la cantidad de tiempo no, solo te escuché si no te leo. Bueno, gracias. Y le mira también. Y me da con un caño. Yo soy el punching ball de todo. Pero viene bien porque eso me retroalimenta y me da más fuerza. Ahí está. La cuestión es que... Es el lado del periodista también. Sí, pero bueno, la cuestión... Parece que tiene un enamoramiento conmigo, porque yo corro por derecha, por izquierda. La cuestión es que para poner un poco de humor. Hace falta cierto recambio, pero usted en sus 3 gobiernos tampoco se caracterizó por renovar mucho su gabinete, siempre mantuvo los mismos, no echó a nadie, siempre los promocionó, digamos, que echó pero promocionando. Es cierto, pero bueno, esa es la metodología y tan mal no me fue. Está perfecto, pero entonces, ¿por qué pedir ahora que cambie la metodología? Porque la metodología es más o menos la misma. No, yo no estoy diciendo que cambie la metodología, yo tengo que rearmar ese contacto social que es la base de ECO. Pueden seguir lo mismo, pueden cambiar, pero no tenemos que regresarnos. Lo que estoy diciendo es que retomemos el camino que fue un éxito, que es alianza social y política. Claro, cuando usted hace este alerta, ¿es escuchado o no? Porque suena como una especie de alerta. Ojo, que por ahí hay cosas que estamos haciendo mal. Lamentablemente muy poco, porque todo está en la cuestión política, en las obras y en todas esas cosas, pero
Yo, y por experiencia, yo trato de volcar mi experiencia, yo tenía el 70% de imagen positiva y cuando íbamos a elecciones sacamos el 45, 47, 48, 50, están los números del 2009, de 2013, 2017, 2019, vayan y analicen. ¿Y usted está alertando que eso también puede suceder ahora? Y siempre es posible, una elección, una caja de sorpresa, caja de Pandora, no sabemos. Te voy a poner un ejemplo, en 2017, en la carrera de la Intendencia estábamos 27 puntos abajo. Sí. 30 días llovió en la ciudad, ¿sí o no? Sí, bueno. Y ahí quebró la tendencia. Y el último día llovió 100 milímetros. El día de la elección. Entonces, lo que no se está percibiendo, yo creo que sí lo estoy viendo, el estado de ánimo de la ciudadanía. Doctor, ¿y dónde percibe ese estado de ánimo? ¿Me En puede nombrar puntualmente? En el contacto, en lo que dice la gente, en lo que expresa el remisero, el colectivero, el ciudadano, el joven, el chofer, el docente, el policía, el empleado de salud pública. Yo estoy en contacto permanente con ellos. Lo sé, y por eso le pregunto, ¿en relación a qué, puntualmente? ¿A la salud, a la economía, a la educación? A todo, ¿Qué hay que forma. tocar? ¿Cuáles son esas tuercas flojas que hay que tocar? Esas tuercas flojas tienen que ser, en primer lugar, volver a tener la relación con todos esos sectores. ¿Una relación para qué? De credibilidad, de fortalecimiento, de entendimiento, de respaldo. Ellos también necesitan que sus representantes le presten la oreja en algún momento, que le escuchen. A veces no se puede solucionar el problema individual o colectivo, pero hablando muchas veces se tiende un puente que en algún momento se encuentra una solución total o parcial. Entonces no tenemos... A ver, el pacto fue una herramienta electoral poderosísima. Por errores, terminó. Pero fundamentalmente, el error principal fue alejarse de la gente. Y yo lo viví como intendente. Entonces, lo que yo trato de explicar... Ahora, ¿está observando ese proceso acá, el alejamiento y de la gente? estamos alejando de la gente. Y te voy a dar ejemplo. Vos estabas en Mercedes cuando yo era intendente. Los dirigentes del pacto se peleaban para ver quién tenía más jineta de acuerdo a la cantidad de casas que entregaban. ¿Qué pasaba cuando se entregaban las casas? Cuando ya se iba el gobernador, se iban todos, decían, bueno, intendentes ya se fueron, ya conseguimos lo que quisimos, ya tenemos nuestra casa, vamos a trabajar con usted. Que era la vereda, el césped, la iluminación, la canchita de fútbol, las plazas, los jueguitos, el pavimento, si se podía, un montón de cosas. Entonces, si no se empodera de la obra pública, no se hace. Y eso fue provocando un alejamiento del dirigente que venía acá y descuidaba al interior y volvía solamente los fines de semana, y cuando volvía no le atendía a la gente porque estaba cansado, porque estaba argelado, porque le echaba de la casa, y fue produciendo un distanciamiento de su electorado con su representante. Ahora, usted está en la mesa chica, ¿usted por qué dice que no le escuchan? Pero bueno, una golondrina no hace primavera. Bueno, pero no es cualquier golondrina, Sí, vamos a suponer que... La experiencia de uno por ahí no es tenida en cuenta porque están embelesados, engolosinados, cegados porque la obra, por pavimento, por cordón cuneta, por esto, por la imagen, no es así. Bueno, le cambio, le voy al concepto. El ciudadano no vota imagen. Está perfecto, bueno, pero ¿usted cree que le están queriendo jubilar? Y algunos ya me quisieron jubilar. ¿Y usted se va a jubilar? Y en algún momento sí. Pero no ahora. No, ahora no. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahora estoy más fuerte que nunca. ¿Pero qué va a hacer? Y yo voy a defender este proyecto, vamos a discutir, vamos a armar la mejor alianza, vamos a poner los mejores candidatos que van a salir de aquí a mediados de mayo o después de la segunda quincena, cuando esté todo un poco más clarificado, si se hace las pasos, si no se hace las pasos, cuándo va a ser la fecha de elección en la provincia, cómo armamos los municipios, porque no tenemos que recuperar muchos municipios, pero tenemos que defender muchísimos municipios también. Entonces, todo eso no se va a hacer con el pavimento, con el cordón cuneta, con el asfalto, no se va a hacer, porque el vecino ya va a demandar o demanda otra cosa. Claramente. Y te ponía de gente el estado de ánimo. Del 100% de la gente que va a votar, todas las fuerzas políticas llevamos el 20% a votar con el traslado. Queda el 80, 75. Del 100 de ese 75, 70% se va al cuarto oscuro sin boleta.
y ese 100% tiene que ver con el estado de ánimo. El momento saca la boleta que cree más conveniente y vota por rabia, vota por esto, vota por que se vaya. Entonces, el elector tiene que estar lo mejor contenido y tener el estado de ánimo necesario como para que nos vote a nosotros. Y eso no se hace un día antes. Eso se hace con acciones, se hace con programas, se hace con contactos, se hace con proyectos, esa relación. Por eso te digo, nos pasó. Nosotros pensábamos que con Mercedes no íbamos a perder porque el internet andaba bien, ahora hicimos todo lo que hicimos y nos ganaron. Y ahora nos costó recuperar el municipio. Bueno, yo lo que trato de volcar es mi experiencia. Ahora, si esa experiencia que yo trato de volcar no es aprovechada, y bueno, yo no quiero ser responsable de un fracaso. Doctor, las bases, según nos dijeron las propias mujeres radicales, las bases de los partidos muchas veces están traccionadas por el trabajo femenino y hoy es más del 50% de mujeres que componen el padrón y que justamente están exigiendo la paridad en la legislatura. También hay una propuesta de generar paridad en los otros poderes. Justamente a eso quiero ir. Lo vengo escuchando y dice que bueno, que hay que empezar a escuchar lo que nos están diciendo, hay que corregir lo que se está haciendo mal. ¿Qué le parece que hay que hacer en la mirada o en el camino de lograr una sociedad más justa en relación a la cuestión de género? Mirá, en el tema exclusivamente legislativo, yo creo que para mí es representación natural. Yo lo hice siempre, desde que fui candidato a intendente y concejal. Siempre tuvo, inclusive fue presidente del consejo una mujer, fue presidente del partido una mujer, siempre tuvo, pero por derecho propio, por mérito, no por una cuestión legal. Yo es mi opinión, pero en última instancia, hoy hay 6 y 7 proyectos en la Cámara que se discuten, y yo estoy de acuerdo con eso, pero vamos a ir por la representación de los 3 poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, y por eso es un poquito más complicado, porque tiene todo un proceso de selección, de asignación, pero no hay problema. Pero yo soy uno de 45 legisladores. Pero ¿y por qué entonces no puede salir o no se puede, aunque sea dar la discusión? Porque todos vienen acá y dicen todos estamos de acuerdo, pero después no sale. Y bueno, yo soy uno de 45. Yo votaría el proyecto que presentamos con Alejandra Panzeri de la igualdad, la paridad, como quiera llamarla, no paridad, no, igualdad y paridad en los 3 poderes. Ahora, ¿no cree que ese, por ejemplo, es una demanda social que tiene que tener en cuenta la alianza de gobierno? Porque las mujeres están reclamando... Pero somos 3 senadores de 15. No está perfecto, pero digo desde el punto de vista político. Por ejemplo, en la conformación de la alianza, de la fórmula. Te digo más, para mí, y si da la posibilidad de que sean 2 mujeres y un hombre, 2 mujeres y un hombre, ¿vos estás anulando esa posibilidad? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué habría de...? No, porque si hay igualdad y paridad es 1 y 1. No, está bien, pero digo, entonces, tampoco... Pero también usted está coartando esa posibilidad, si es para mí natural. Pero que si tiene que ser legal, y bueno que sea. Para mí, yo te digo, yo tengo una idea para estas elecciones de que de los 15 diputados que se van a renovar, 10 son mujeres. Y de los 5 senadores que se van a renovar, 4 son mujeres. Yo tengo. Lo que pasa es que natural es como que no hay nada. Bueno, natural. yo voy a defender eso, yo tengo la posibilidad de hacerlo. Yo lo voy a defender dentro del partido, dentro de la alianza, eso. ¿Y la fórmula? Y la fórmula puede ser mixta o no mixta. Eso ya será como se verá como gira la película. ¿Y usted qué quiere ahí? ¿Usted qué quiere? Yo quiero la mejor fórmula que represente a Corrientes y no perdamos el contacto y no olvidemos que EICO es una alianza social y política. Se puede llegar, hablando un poquito de esta cuestión, ¿no? de Ricardo Colombi, ¿puede llegar a ser candidato en este turno electoral? Yo puedo hacer cualquier cosa o no puedo hacer nada, pero ser o no ser, soy el único que va a tomar la decisión. Nadie va a resolver por mí. Que quede claro. Yo voy a resolver lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque tengo espalda, porque tengo experiencia, porque tengo conocimiento y porque tengo un porcentaje, a mí no me queda bien decir esto, muy importante de la sociedad que está esperando qué es lo que yo hago. Yo voy a hacer lo mejor por la provincia de Corrientes. Bueno, de hecho, cada vez que hablamos le preguntamos. Y por eso te digo, yo voy a hacer lo mejor por la provincia de Corrientes. Por eso que no me corran por izquierda, que no me traten de jubilar,
porque no es así. Yo tengo espalda, conozco, conozco la provincia de Corrientes de punta a punta, ciudad, paraje, camino, tengo contacto, y muchos están esperando que yo haga lo que tenga que hacer. ¿Qué es no. qué, por ejemplo? Y ser candidato. Yo no a gobernador. Exactamente, muchos están esperando. Yo voy a priorizar. ¿Pero usted considera que si Valdés es el candidato a gobernador, usted se jubila? Y me van a querer jubilar algunos. Pero ese es un detalle menor. Primero vamos a ver cómo armamos la alianza más amplia que garantice un resultado no electoral, un resultado de gobierno, porque no debemos proyectar lo que nos están viendo algunos, y que nosotros, mi idea es como hicimos en el año 2000, que dijimos proyectemos 20 años. Y no nos equivocamos, lo armamos y proyectamos. Hoy tenemos que proyectar esos 20 años más. Y uno tiene una visión corta. Quieren ahora, pero ya el 2025 no les interesa. Ya a mí no. Yo quiero proyectar con errores, aciertos, virtudes, defectos, 20 años más de una gestión que dentro de lo que hemos vivido y de todas las cosas que se han hecho, con todas estas cuestiones que te dije, me parece que es lo mejor. ¿Se siente como perseguido o no? No, perseguido no, yo no tengo esa sensación. Porque lo noté en alguna respuesta como a la defensiva, ¿no? No, yo soy muy cauto porque vos sabés que acá hay que ser muy cauto en las cosas que se dicen, si no los alfa después malinterpretan como de malinterpretan. ¿Quién, perdón? Alfa. ¿Y qué son los alfa? Y bueno, alfa, alcahuete. Hay muchos. Y después están los perritos, los perritos, ¿cómo es? Los falderos. Falderos, que yo le digo, perrito cucú, que van acá, van a todos lados, acompañan a ver quién cotiza más, quién esto, quién lo otro, y descuidan. Mirá, yo estuve haciendo un análisis de los 15 senadores que hoy tenemos en la provincia, 10 viven en la ciudad capital, la alcance de 9-10. Y de los 30 diputados, casi 20 viven en la capital. Entonces, a la larga produce un alejamiento de la gente. Hay que entender esto, hay que entender. Yo no estoy diciendo una cosa que no es cierta. Le puede gustar, no le puede gustar, pero para mí no es lo mejor que el 75%, el 70% de los legisladores viven en la capital. Y bueno, pero ¿con qué criterios se tomaron en las decisiones? Bueno, en ese cuando momento? se eligieron, muchos estaban allá, después vinieron para acá. ¿Qué querés que haga? Ahora, doctor, preguntarle... Igual el domicilio no fija el pensamiento, uno puede pensar No, se eligieron territorialmente, pero muchos después vinieron a vivir acá. Preguntarle si habla con el gobernador, con Gustavo Valdés. Sí, he hablado, la semana pasada hablé, estuvo en Mercedes la otra semana, y bueno, estamos encaminando esta cuestión que sea la mejor para todos. O sea, ¿está bien, está buena, está bien la relación? Está bien. No hay problema, no hay... No, tenemos por ahí algunos puntos que no coincidimos, pero eso no tiene nada que ver con que la cuestión de fondo esté bien. Porque a lo largo de estos 3 años y medio ya siempre se habló de la posibilidad de quiebra, ¿no? En algún momento se iban a pelear, que esto se iba a romper. Siempre, bueno, pero esos son los interesados. Los que quieren... ¿Nunca estuvo en su cabeza romper? No, yo no. Yo quiero, te estoy explicando qué es lo que yo quiero para la provincia de Corrientes. Cómo armar, cómo seguir, qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que está bien, qué es lo que tenemos que potenciar porque está bien, qué es lo que tenemos que encauzar. Te estoy explicando. Ahora, doctor, ¿usted cree que son esos interesados los que dicen, por ejemplo, dos cosas? Uno, que usted está detrás de la candidatura de Casani y de Canteros. Y lo otro, por ejemplo, el juego que dice Tato Romero Félix, que usted no se le anima a Valdés. Bueno. Es travieso. Realmente, bueno, ¿dónde no viste un petizo que sea agrandado? En el buen sentido de la palabra. ¿Dónde no viste? ¿Qué quiere generar conflicto? ¿Qué quiere hacer él? Pero quiere generar conflicto. Y yo no le voy a dar gusto. Yo lo conozco. Nadie salió en un repollo. Exactamente. Menos él. Y en los otros casos, cada uno puede ser libre. Si yo quiero ser candidato, ¿quién me va a impedir? Y se van a enojar por eso.
¿Eso no es una bala la candidatura de Canteros? Pero no es una bala, puede ser candidato. Lo que no va a ser candidato dentro de ECO. Si vos querés ser candidato, ¿quién te va a impedir? O sea, Canteros no puede ser candidato de ECO. No es, puede ser que ECO va a tener un solo candidato a intendente. Y va a ser radical. Y si puede, sí. Y lo mismo que la candidatura a Casani, si hay que preguntarle a ver si se siente contenido acá o no. Y si mañana sale otro candidato, y bueno, de hecho, ustedes han visto que hay 4 o 5 personas que quieren ser candidatos a vicegobernadora y que van a impedir que tengan esa posibilidad. A eso no dice nada, nadie dice nada. Pero hay como 6 candidatos a vicegobernador. Todavía no se sabe quién va a ser el que encabece la lista, pero abajo ya hay 6 postulantes. ¿Y habla con Canteros? ¿Habla con Casani? Y hablo porque uno es presidente de la Cámara, es presidente de un partido y el otro también, y es presidente de la Cámara de Senadores, ¿cómo no voy a hablar? Pero se habla de la vice porque se supone que el que mejor mide dentro de ECO es Valdés. Está bien, pero el que... A ver, imagen no es voto. No, estamos de acuerdo. Bueno, entonces si coincidimos ahí, después lo otro todo... Pero coincidimos también que es el mejor candidato que tiene. Y hay varios más, pueden haber varios. Hay varios, hoy porque todavía no hay nadie enfrente. Pero pueden haber varios. Nadie se tiene que enojar por eso. Así como hay 6 candidatos a vicegobernadores que se han autopostulado, y bueno, ¿y quién se van a enojar por eso? Yo no me enojo, al contrario, que haya 40. Usted incluido. ¿Y yo puedo ser también o no? ¿Por qué no podemos llevar una fórmula propia? También está dentro del bolillero. A ver, no descarta la posibilidad. ¿Y por qué no podemos llevar una fórmula propia? UCR. Claro, ¿por qué no? Colombia y Valdés, Valdés Colombia. Lo como sea, como te quiera, una fórmula propia. Puedo ser yo, puede ser otro. ¿Por qué no? Está todo dentro del bolillero. Doctor Ricardo Colombi, senador provincial, fue gobernador en 3 oportunidades en la provincia de Corrientes. Estuvo aquí en Final Abierto. Cuando hablamos de habitar una ciudad, estamos hablando no solo de poder tener una casa donde vivir, sino también de compartir un territorio y un espacio con otras personas. Por eso hoy vamos a dedicarnos a mirar un poco cómo está la ciudad de Corrientes en relación al hábitat. Y para eso nos acompaña Florencia Ruz, que es del colectivo Turba. ¿Cómo está, Florencia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Si nos ponemos a pensar esto de, quiénes viven en una casa y quiénes no tienen ese privilegio, podríamos hacer una diferenciación. Y me gustaría empezar preguntándote cómo estamos en relación al déficit habitacional en la ciudad de Corrientes. Claro, bueno, yo voy a hablar desde la información a la cual podemos acceder nosotros, por ejemplo, de cifras del censo, porque en realidad no accedemos a diagnósticos desde las oficinas municipales o provinciales, no hay acceso a la información. Nosotros, en base a datos del censo, uno puede entender de que existe un déficit cuantitativo que implica cantidad de viviendas a construir que ronda más o menos el 17% de los hogares en la ciudad de Corrientes. Por otro lado, también está el déficit cualitativo que implica pensar a la vivienda en viviendas que pueden ser recuperadas, pero que tienen una serie de otros déficits, tanto urbanos como en calidad de construcción, ese tipo de cosas. Y eso representa también otro tanto, un 11%, es un poco menor, en realidad a nivel de Argentina casi siempre el déficit cualitativo, o sea, las viviendas a mejorar, suelen ser mayores al cuantitativo. Por eso siempre se hace una crítica a las políticas viviendistas, que son construcción de viviendas, como monocultivo de viviendas, como les suelen decir. Pero en el caso de Corrientes, las últimas cifras sí demostraban que hay una gran cantidad de necesidad en viviendas nuevas. Por otro lado, hay otros estudios más recientes que evalúan, en base a estas cifras, de que se podría hablar hasta de un 50% de los hogares acá en Corrientes con algún tipo de déficit, porque muchas veces al cruzar los datos se ven que en un mismo hogar aparecen otros déficits, o por ejemplo en una vivienda que pueden convivir 2 núcleos familiares, pero a la vez existe algún déficit, o sea, necesita una vivienda nueva a los 2 hogares, o sea, claro, puede haber como un cruce de datos que implica que ese déficit es mayor al que se cree que cuando se estudian por separado esos dos datos, digamos.
En Corrientes, si uno habla de déficit habitacional, es necesario también cruzar con otra información que muchas veces de la cual no se habla, que es, por ejemplo, la cantidad de viviendas necesarias, vincularla a la cantidad de viviendas vacías, o sea, deshabitadas. Ajá. Eso cada vez más se está confrontando porque, bueno, en el sistema que vivimos hoy, donde hay mayor acumulación en ciertos sectores de la sociedad, aparecen una serie de parte del stock de viviendas que no entran en alquiler o no se usan, pero sirven como activo, como reserva de valor o inclusive entran al sistema financiero. O sea que hay viviendas que si las ocuparan las personas que no tienen dónde vivir, estaríamos equilibrando por lo menos ese déficit en cuanto a cantidad de viviendas. Sí, en Corrientes, por ejemplo, también en base al censo, eran alrededor de 7.000 viviendas desocupadas en la ciudad de Corrientes, en relación a unas 13.000 viviendas que había que construir según esos datos. Eso fue hace unos años, porque fue en el 2010. Hoy realmente no sabemos cuántas viviendas son las que están vacías, pero si uno empieza a pensar en lo difícil que es acceder al alquiler hoy en día, también, bueno, la cantidad de metros cuadrados que se están construyendo en nuestras ciudades. Ese tipo de información que por ahí, como digo, no siempre está a la vista, uno empieza a entender de que seguramente ese parque habitacional va a empezar a crecer, o sea, ese stock vacío va a empezar a crecer. Es más, estudios, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, hace poco han cruzado información de viviendas que tenían gastos muy bajos energéticos, entonces a partir de esa información ellos se dieron cuenta que había un stock de viviendas vacías que era impresionante en relación a la necesidad de viviendas nuevas, digamos. Siempre, obviamente, hay una diferencia en dónde está ubicado ese déficit habitacional y dónde están estos stocks de viviendas vacías. Pero claramente, al menos, estaría indicando una inequidad. Tal cual, sí, es eso lo que está y cada vez hay más trabajos que tratan de mostrar esa desigualdad, o sea, no solamente fijarnos en la pobreza, la situación de los barrios populares, sino hacer una relación. A ver, están apareciendo cada vez más barrios privados, loteos, no digo que esté mal, es la dinámica del mercado hoy, pero es necesario cruzar esa información, la forma en que están creciendo nuestras ciudades, con esta otra información que es la dificultad de acceder a la ciudad, al hábitat en general en nuestras ciudades. ¿Cómo está creciendo Corrientes? Y en general lo que puedo decir yo es que la dinámica es bastante expansiva, o sea, expansiva de dispersión urbana. Si uno mira hoy La Mancha en relación a unos años, en los últimos censos incluso, se da cuenta de que hay una dinámica muy expansiva con muchos loteos, barrios privados, clubes de campo que están creciendo, sobre todo hacia áreas que se puede decir de gran vulnerabilidad hídrica, porque son zonas de humedales, bordes costeros y con una dinámica también que genera un gran impacto a nivel ambiental, porque eso se recurre siempre a la construcción de infraestructura, rellenos, desmonte, bueno, todo ese tipo de acciones. ¿Y este crecimiento es por lógicas mercantiles o por decisiones del Estado acerca de cómo cree que tiene que crecer una ciudad? Es una dinámica mercantil, pero obviamente el Estado siempre juega un papel ahí. Ya hace varios años, desde los 2000, que se vienen legislando, estableciendo normativas de usos para áreas que antes eran rurales y que se permite construir, se permite lotear con este tipo de modelo de barrio club de campo. Eso establece algunos requisitos que, por ejemplo, son loteos un poco de dimensiones mayores, como con esta idea de protección, de menor densidad y bueno. Pero de todas maneras eso implica, bueno, que se está permitiendo pasar de suelo rural a suelo urbano, y eso además genera una rentabilidad enorme, porque imaginemos que alguien que esperó muchísimos años, además de que casi siempre la infraestructura la construye el Estado, claro, porque si ahora se está ampliando una avenida, una ruta, eso ya está vinculado siempre a, bueno, a dinámicas después del mercado, o sea, siempre hay una relación ahí de ida y vuelta entre lo que hace el Estado y lo que después las dinámicas mercantiles. Que a ver, en nuestra ciudad yo no creo que solamente los ricos vayan a vivir a esos barrios.
con las dificultades que hay para acceder al suelo, justamente las clases medias, inclusive las clases populares tal vez con no todas las legalidades y terminan accediendo cada vez más lejos del centro frente a hacer los valores más bajos de suelo, inclusive sin haber construido toda la infraestructura, sin tener todas las condiciones urbanas necesarias. De alguna manera retroalimentando esa dinámica, ¿no?, de exclusión y de déficits. Hablando justamente de situaciones que ya están más al margen de la ley, hablemos de los asentamientos. ¿Cómo está la ciudad de Corrientes en relación a los asentamientos? Y bueno, nosotros con el colectivo Turba habíamos hecho un relevamiento. Yo la verdad es que no conozco la situación general de los asentamientos. En Corrientes hay alrededor de 63 asentamientos. En su mayoría están localizados en las zonas costeras o, por ejemplo, en la región de La Hoya o en las periferias de la ciudad. Las zonas costeras periféricas, ¿no? Claro. Al norte y al sur de la ciudad. Son condiciones muy diferentes porque depende también de la antigüedad que tiene cada barrio, la forma en que se fue construyendo, pero como en todas las ciudades latinoamericanas, los asentamientos o barrios populares es una forma de acceso al suelo, o sea, más allá de que por ahí se lo considera como una problemática porque atrae todas estas otras condiciones, es la forma que tienen los distintos sectores sociales que no acceden al alquiler o no pueden acceder a la compra de un terreno de la manera formal que por ahí todos esperamos, es la forma en que se accede a la ciudad. Y esto es una dinámica de la mayoría de las ciudades de Latinoamérica, o sea, casi todas o todas diré, o si no también, y de otras ciudades, inclusive hasta el primer mundo, lo que uno cree que no existe, en realidad también se accede de esta manera. Por ahí también hay toda una lucha desde las organizaciones en reconocer todo el proceso de autoconstrucción y de autogestión social que hay para llevar adelante esa forma de hábitat con condiciones de precariedad o sin acompañamiento estatal. Claro. Por ahí esa es la situación que yo puedo reconocer en Corrientes, que bueno, es similar a la de Resistencia, a la de otras ciudades. Claro. Acá hay sí esos 63 asentamientos localizados en esas áreas. Y en relación a la pandemia, digamos, la pandemia trajo mucho movimiento vinculado al hábitat por diversas razones, ¿no? Pudimos ver los que eligieron buscar una casa más grande que estaban alquilando, irse a otra más grande porque empezaron a pasar más tiempo en sus casas, los que quisieron contactarse o estar en un entorno más natural. ¿Qué pasó con aquellos que no pudieron seguir sosteniendo un alquiler, por ejemplo? ¿Cómo los encontró? Como también en algunas otras situaciones habitacionales que hayan podido ver desde el colectivo. Bueno, nosotros en ese caso tal vez no llegamos a cubrir todas las situaciones tan variantes que ocurrieron en la pandemia, pero si uno lee más o menos la situación, habla con sus amigos, ve, o sea, sabe que las condiciones a las cuales nos enfrentó la pandemia implican en muchos casos haber perdido el trabajo, haber, perdido parte de su salario, perdido la capacidad de vender o trabajar en ese proceso, y debe haber todos esos problemas que surgieron de endeudarse para pagar un alquiler, de tener que tal vez mudarse a un alquiler más barato, a otra zona, a un departamento más chico. O sea, yo creo que sobre todo a las clases medias, los jóvenes que recién estamos arrancando, habrá impactado muy fuertemente en los bolsillos de cada uno y en cómo tuvo que afrontar en este momento la pandemia. También hubo una política a nivel nacional para acompañar eso, que fue el congelamiento de alquileres y también la prohibición de los desalojos. Pero esta política termina ahora, el 31 de marzo, o sea que estamos ahí esperando a ver qué pasa. La agrupación que estuvo peleando para todo, también como la Ley Nacional de Alquileres que se aprobó el año pasado, es la Asociación de Inquilinos, que tiene representantes acá en Corrientes, o sea, ellos vienen peleando. Pero bueno, estamos en esta situación de incertidumbre que no sabemos qué va a pasar a futuro. ¿Hubo desalojos durante la pandemia acá o lograron frenarse, digamos, por...? De alquileres, la verdad que, o sea, de inquilinos, desconozco. Pero en el caso de, sí, en los barrios populares o tomas, asentamientos,
sé que hubo 7 intentos de desalojos, de los cuales fueron 2 efectivos. Yo no contacté, o nadie de la organización nuestra contactó con las personas, pero estamos en contacto por ahí con gente del Foro de Organizaciones Vecinales. Hay gente que estuvo denunciando de que en el barrio Esperanza, si mal no recuerdo, y ya no recuerdo cuál otro, hubieron desalojos de familias, a veces de una familia sola, que muchas veces implica una mujer sola con un hijo. O sea, hay situaciones muy diversas. Por último, si te tuviera que preguntar, si tuvieras que pensar un desafío en relación a las políticas habitacionales para Corrientes urgente, ¿cuál te parece que sería? Son un montón los desafíos, realmente. O sea, yo pienso que el gobierno actual, a mí esa es mi preocupación, también porque formo parte de otras organizaciones como los defensores costeros, los defensores de los espacios públicos costeros. Nosotros vemos que hay un avance de las políticas actuales que van hacia un lugar que de alguna manera se disocia de todas estas otras cuestiones que están pasando. Las políticas de pensar en esta idea de ciudad que se vende, del turismo internacional que va a venir y esa riqueza se va a distribuir, bueno, ese tipo de políticas, si bien en cierto sentido algunas no estamos tan en desacuerdo, otras sí, pero a nosotros nos parece que en cierto sentido se está apuntando a cierto sector social, a aumentar los valores, aumentar la capacidad constructiva en el centro, por ejemplo, y eso impacta luego en la dinámica de los precios del suelo de toda la ciudad. Eso también hace la ciudad inaccesible. Entonces, realmente el paradigma que se está proponiendo desde esta gestión, tal vez hay muchos puntos que en ese sentido los iría para otro lado, porque realmente yo creo que más que facilitar al mercado, que es lo que he escuchado decir a muchos técnicos del municipio en este momento, facilitar la acción del mercado, que es el que produce ciudad, me parece que la ciudad se está produciendo de otra manera, por fuera del centro, y que entonces la idea sería mirar a ver qué instrumentos se han implementado en muchas ciudades, hay muchísimos instrumentos, para pensar una forma más inclusiva de generar ciudad. Creo que ese sería el desafío más grande, obviamente es enorme. Sí. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias. Estuvimos hablando acerca de cómo habitamos la ciudad de Corrientes aquí y además cómo serán las agendas para pensar las políticas públicas en relación a esto. A propósito del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, queremos pensar que es posible construir justicia también a partir del trabajo científico y profesional. Desde el año 2018, el equipo de antropología forense está trabajando con un equipo local de investigadores, científicos y científicas que trabajan también para ir en busca de la verdad y la justicia en el territorio del NEA. Por eso nos acompaña Sebastián Streuli para hablar acerca de esta cuestión. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, quería preguntarte para empezar cómo surgió esta vinculación con el equipo argentino de antropología forense. Esto inicia ya en el año 2015 por un pedido que hace la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal número 1 de Corrientes a la universidad para justamente prestar colaboración en tareas de investigaciones judiciales que se estaban desarrollando en materia de delitos de lesa humanidad. Es así como a través del Instituto de Criminalística, por la temática afín, es que nos vinculamos para trabajar de manera solidaria con el EAF. Y a partir de eso, ¿cómo después va tomando mayor sistematicidad y cómo llegan a formar el GAFNEA después? Claro, porque había, digamos, cuando hace el pedido a la Fiscalía, había que darle un marco formal para poder trabajar, porque el gabinete está integrado ya desde sus inicios, allá por el año 2015, por alumnos de la carrera de criminalística, egresados y docentes. Entonces había que darle un marco formal para poder movilizarnos con el personal de la universidad. Entonces, en ese entonces lo hicimos a través de los programas de extensión que tiene la universidad. Se presentó un proyecto, el cual fue aprobado, y a través de esa aprobación es que comenzamos a trabajar durante todo el año 2015 y 2016 para poder auxiliar a la justicia, que eran los requerimientos que había hecho la Fiscalía.
Después, como las actividades fueron increciendo y se fueron habilitando nuevos espacios para investigación, en ese momento habíamos empezado en la localidad de Empedrado, en el cementerio de Empedrado y en el predio de Santa Catalina del Ejército acá en Corrientes Capital. Entonces, a partir del año 2017, cuando empieza a tomar forma la creación del gabinete ya como un espacio formal dentro de la universidad, y por la temática afines que también se empieza a pensar en agregar otros actores institucionales, como son hoy, además del Instituto de Criminalística, lo integran otras unidades académicas, como es la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, de Humanidades, de Ciencias Exactas y el CONICET Nordeste. Ahora, Sebastián, ¿ese gabinete tiene un número variable de gente o tiene un número fijo? ¿Ya tiene presupuesto propio? ¿Cómo es la administración nosotros de eso? Dentro de eso siempre nos manejamos con los presupuestos tanto de recursos humanos, logísticos y económicos que maneja la universidad dentro de sus diferentes programas que ofrece. Y después, a su vez, por cada actividad específica, que ya sea por un requerimiento de la justicia o alguna actividad extra, ya sea de capacitación, de investigación, por cada actividad vemos las posibilidades de recursos humanos que se necesitan y de personal afín a la temática. Por ejemplo, tenemos dos becarios de investigación que son alumnos de criminalística que están trabajando, uno de esos becarios a través del CONICET Nordeste y otro a través de la Facultad de Humanidades. ¿Sí? Y después, como te digo, por cada actividad se ve dentro de la universidad qué es los recursos que se pueden utilizar. ¿Y ahora en qué están trabajando? Vi que hubo actividades también desde el punto de vista de la capacitación con referentes nacionales e internacionales, porque bueno, acá también hay una cuestión que el equipo argentino de antropología forense, como que después del tema de la dictadura y después de las cuestiones de Malvinas, es como que tuvo incluso su tarea fue requerida afuera, es decir, es un tema muy importante el que están desarrollando. Sí, nosotros, digamos, lo que es la capacitación para nuestros integrantes, digamos, porque eso es una también de los principales objetivos que fue la creación del gabinete, es poder generar dentro del nordeste argentino un polo de capacitación en materia de antropología forense que no existía. Y nosotros, a través de esa rica y vasta experiencia que vos estás mencionando que tienen los profesionales del EAF, es que utilizamos en el buen sentido esos conocimientos para poder nutrirnos y poder aprender. Y las capacitaciones que fue el año pasado, que se cortó toda la parte presencial y las actividades de campo no pudimos realizar ninguna, hicimos esas capacitaciones virtuales de manera teórica. Sí, teníamos proyectado hacer en los laboratorios del EAF la parte de lo que es terreno y lo que es genética forense, que nosotros acá no lo tenemos. Y teníamos, bueno, se cortó y estamos viendo este año poder retomar dentro de las posibilidades que nos Ahora, permita. ¿deben algún trabajo relacionado con lesa humanidad, por ejemplo, o no? No, lo que pudimos llegar a hacer en el año 2018 se terminaron los trabajos, se terminaron en el marco de la investigación judicial, es decir, se agotaron todas las instancias en lo que es el cementerio de Empedrado y en el 2019 lo que es el cementerio de Mercedes. Por el momento, hasta tanto no surja algún dato nuevo dentro de la investigación judicial, que eso ya no depende de nosotros porque nosotros actuamos como auxiliar de la justicia y a requerimientos específicos. Que entonces esas dos instancias por el momento estarían cerradas hasta tanto surjan nuevos interrogantes judiciales. Sebastián, el trabajo que ustedes hacen permite nada más y nada menos que decirle a una familia el cuerpo de su familiar desaparecido estaba acá o era efectivamente, que es un evento y un hecho muy importante en la construcción de la memoria, pero también en el camino hacia la justicia.
¿Qué herramientas da la ciencia justamente para poder lograr esa aseveración? ¿Cómo trabaja la antropología forense? Para nosotros, esto que te decía, al no haber en lo que es en esta región digamos, si nosotros consideramos la formación en antropología forense es muy reciente, estamos hablando de 4 años en lo que es acá en la región. Entonces, nuestro mayor aporte está dado por la ciencia criminalística, ¿sí? Y trabajar de esta manera, siempre de manera solidaria y coordinada con el EAF, nos permitió avanzar en muchas instancias previas a lo que es, por ahí la gente se queda con lo que es la excavación arqueológica o la instancia de recuperación del resto. Pero para poder llegar a identificar ese sitio que hay que excavar, se requiere mucha instancia de análisis documental, mucho análisis de poder entrecruzar datos previos para poder que la justicia autorice y diga, bueno, sí, hagan la intervención a ver si encontramos algo. Entonces, nuestro mayor aporte en lo que fueron nuestras actividades está dado por esa instancia. Después, por ejemplo, en lo que es la parte del laboratorio de análisis genético, nosotros no tenemos injerencia porque eso, por cuestiones de convenios ya entre la justicia federal, eso lo hace exclusivamente el EAF en sus laboratorios en Buenos Aires y en Córdoba, y son los únicos que tienen acceso para poder hacer el cotejo con la base de los familiares, para poder restablecer la identidad. Y yo te quiero rescatar esa parte que, si bien nosotros, el mayor trabajo que tuvimos fueron en función de los delitos de investigaciones de delitos de lesa humanidad, eso también nos abrió la puerta para poder extender la misma investigación a desaparecidos en democracia. Es decir, a partir del año 83-84 hay muchas personas que son enterradas por diferentes circunstancias. No necesariamente estamos hablando de un crimen o algo así, sino una persona que fallece o que es encontrada muerta en la vía pública, nadie reclama ese cuerpo y es enterrado en el cementerio de esa localidad como NN. Entonces, nosotros el año pasado habíamos presentado a través de la universidad un proyecto para poder abocarnos a ese tipo de investigaciones, y bueno, esto que decía recién, por cuestiones de pandemia, también está pendiente a ver si los podemos desarrollar. Entonces, esto que vos me preguntabas, ¿qué aportamos? Y bueno, también es un poco eso, poder restablecer o devolverle a ese familiar que lo está buscando hace años. Si hablamos de la dictadura, se cumplen 45 años que hay familiares que todavía están en el proceso de búsqueda, y a veces cuando uno habla con esos familiares es impresionante cómo en el discurso de ellos se nota que todavía tienen esperanza, esa mínima esperanza, por más que la lógica le diga, no, mi hermano, mi primo, mi sobrino o mi hijo en algunos casos, ellos, la lógica les dice que está muerto, pero ellos en el discurso todavía tienen viva esa esperanza, y la verdad que es, más allá de lo científico que uno puede ser frío, es muy movilizador. ¿Y qué te pasó personalmente a vos en todos estos años de proceso con el equipo argentino de antropología forense, en esto de tomar la distancia necesaria para poder hacer un trabajo profesional de calidad, pero sin olvidarte también esto que estás contando, que detrás hay una expectativa? Y la verdad que no se puede hacer esa, digamos, en realidad cuando yo siempre estuve también en mi rol, si bien estoy como coordinador, pero en mi rol docente, que me voy con mis alumnos, y a todos nos pasa, incluso a mí. Cuando uno inicia, y siempre nos damos cuenta, quizás por ahí lo que ya venimos siempre trabajando, cuando se incorporan nuevos integrantes, nuevos alumnos, vemos que uno tiene como, digamos, voy a hacer mi trabajo profesional, me voy a abocar a esto, y se da cuenta que eso realmente pasa a un segundo plano, sin sacar, obviamente, sin dejar de ser profesional o sin dejar de hacer bien el trabajo, pero es imposible no vincularse. Se mete la cuestión política, la cuestión simbólica, la cuestión emocional. Sí, lo político, gracias a Dios, nosotros nos mantenemos bastante al margen y sin pregonar ninguna bandera política. La verdad es que en eso también nos ayudó mucho el EAF a poder separar y abocarnos a nuestro trabajo de manera
manera científica y imparcial, ¿sí? Porque la justicia lo que nos está pidiendo es que podamos determinar si hay o no restos y poder restituir. Ahí ayudan mucho manuales, protocolos que el equipo argentino provee a quienes capacitan. Sí, ¿no? sí, la verdad que eso es otra cosa que nosotros valoramos muchísimo, y vuelvo a destacar el rol que nos permiten hacer ese tipo de actividades que no dejan de ser instancias de capacitación, porque uno en el aula universitaria puede explicar y enseñar mucha teoría, pero realmente cuando estamos en terreno y ante las diferentes dificultades que se pueden presentar en la práctica, ahí el alumno realmente uno lo internaliza y lo aprende realmente como es, y eso nosotros valoramos muchísimo, y siempre también es de destacar la calidad humana y profesional de todos los integrantes. Nos tocó trabajar con diferentes profesionales que fueron viniendo a Corrientes, y la verdad que todos no podemos hacer distinción, porque todos tuvieron la misma predisposición para la enseñanza y para el trabajo. Sebastián Streuli, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Gracias a ustedes. Estuvimos hablando acerca de cómo la ciencia y el conocimiento pueden aportar a lograr la restitución de la identidad y también un camino de memoria, de verdad y de justicia.